Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes, como siempre a esta hora, por estos mismos espacios. ¿Cómo les va? Un gusto de vuelta a reencontrarnos. Espero que también sea lo mismo para ustedes. Bueno, el canal ya lo conocen, quien no lo conozca, me quiero evitar toda esta parte publicitaria. Simplemente síganos a través de todas las redes, estamos en todas. Y por supuesto que se suscriban, eso sí, al canal de YouTube, porque eso permite que el espacio siga creciendo. No cuesta nada, es simplemente suscribirse, activar la campanita de notificaciones, así cada vez que salen estas transmisiones o se sube un video, le llega el aviso. Y por supuesto dejar comentarios, porque eso también hace que la cosa se empiece a mover. Y de la misma manera que a mí me interesa que propongan temas que sean de interés para ustedes, así como casos, experiencias, preguntas, dudas, todo lo que ustedes quieran. La idea del canal es eso, que se vuelva algo dinámico, interactivo. Hola Ana María, ¿cómo estás? Eh, que lo enriquece muchísimo y también evita para mí que se vuelva un monólogo, que se vuelva algo simplemente monótono como puede ser una suerte de clase que no es la idea, sino de poder compartir conocimientos, saberes y aprender juntos. Hola, me encanta el tema que vas a tratar. Bueno, muchas gracias Ana María. Es un temazo. Es un temazo porque lo es musicalmente y es un temazo porque abre un montón de otros subtemitas que no tienen desperdicio. Así que gracias por el comentario. Bueno, este año va a haber varias dinámicas de este tipo, donde yo voy a traer canciones, libros, eh, poesías, series, películas, casos, más todo lo que, si ustedes me ponen, quiero que hables de, no sé, 100 años de soledad, por ejemplo, bueno, lo hablamos, o lo que ustedes quieran, un caso, una experiencia, vi tal serie, vi tal película, de esto se va a tratar el espacio, de tener una mirada diferente sobre las cosas, crítica, que podamos aprender a discernir, a pensar juntos, y no que seamos meros corderos llevados al matadero. ¿Está? Bueno, te me volviste a unir, Ana María, me parece 2 veces. Bien, y lo de siempre también, los temas habituales que recorren una multiplicidad de áreas, ustedes ya lo saben, bio, psicosocial y espiritual. Los mitos, los grandes casos, como hemos tenido la semana pasada. Y le voy a sumar también a todo esto que ya dije, un espacio de recursos, herramientas, sobre cuestiones que están muy acuciantes. Hola Emma, ¿cómo estás? Más todas las que ustedes también quieran traer. Y, por supuesto, si se les ocurre algún otro espacio más, lo comentan, lo piden. ¿Todo bien, querido? Bueno, vamos con esto del amor desolado. Primero, para quien no conozca, supongo que la mayoría de acá conoce, esto es un famoso tango interpretado por Jorge Falcón, también interpretado por Alberto Cortés. De hecho, es una canción que pertenece a Alberto Cortés, que lo compuso, en realidad él puso la música y la letra la puso José Dicenta Sánchez. A Cortés se lo conocía como el gran cantautor de las cosas simples, así se lo llamaba,
porque muchas de sus canciones se inspiraban en hechos reales como este. ¿Por qué? Porque esto está hablando de el caso de un suicidio, el suicidio de Waldo de los Ríos. Este sujeto era un compositor y un director de orquesta que estaba triunfando en Europa, estamos hablando en los años 70, y quien verdaderamente se quitó la vida una noche allá en Madrid en el año 1977. Y paradójicamente, cuando sucedió este hecho, estaba casado, estaba deprimido y estaba solo. Y si ustedes van siguiendo el hilo que vamos recorriendo, yo vengo diciendo hace rato que el arte es un excelente catalizador, en cualquiera su forma, de lo incomprensible de la vida, que esto incluye a la muerte, y así fue como Cortés dio origen a esta gran canción y creó junto a quien puso la letra El amor desolado. Bueno, para quien no haya prestado atención a la letra, yo se las voy a leer, después escúchenla, sobre todo la versión, por lo menos a mí la que más me llega y me gusta es la de Jorge Falcón. La letra dice así, por supuesto no es lo mismo que yo la lea a que ustedes la escuchen, pero como por lo menos los vivos no puedo ponerles el video y que no me escuchen a mí, se las voy a leer, porque después vamos a ir desmenuzando punto a punto. Dice así: yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo bien, toda viento, yo todo montaña, yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa de la madrugada, me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Bueno. Hola Carlita, bienvenida. Muy atinado el título porque deja tremenda desolación. Vamos, como dije, prometidos deuda, a ir parte por parte. Primero veamos esto de la desolación. Del amor ya hemos hablado rato largo, pero ¿a qué va con esto de la desolación? Este sentimiento de soledad, que no es una soledad real porque estamos hablando de un matrimonio, sino interna. Y de hecho no hay peor soledad que la de sentirse solo pese a estar acompañado, como era el caso de lo que nos cuentan de este hombre, lo que la letra nos cuenta de este hombre. Y esto nos va a confrontar con la realidad de que la soledad es en realidad interna y no externa. ¿Por qué? Porque uno puede estar rodeado de muchísimas personas y sin embargo sentirse solo, y puede estar verdaderamente solo y así todo no sentirse como tal. Entonces, la soledad más profunda es el vacío de uno mismo, y esto es uno de los asuntos más difíciles de tratar y de trascender.
especialmente hoy en día, donde estamos tan rodeados, tan sobreestimulados y donde encontramos distracciones muy fácilmente en cualquier lado. Trabajar en esa propia soledad no solo nos va a posicionar en un lugar de no dependencia de ningún tipo de vínculo, y especialmente en el de pareja. Y fíjense esto, que paradójicamente nos va a dar un lugar de madurez emocional y de autosuficiencia, de autovalernos, de no necesitar de nadie, de no depender de nadie, para vincularnos desde un lugar de asumir nuestra propia falta y no taparla. Y sin pretender que tampoco nadie la cubra y que nosotros no cubramos la del otro. Esto, ¿por qué es paradójico? Porque al mismo tiempo les estoy diciendo, no somos seres completos, pero tampoco somos seres absolutamente incompletos. Y también de desapego, dice Carla, sí. Que también, en eso yo lo llamo mejor no apego, que me parece que es más adecuado, porque desapego puede interpretarse como indiferencia y es el otro extremo. Entonces, es asumir que claramente partimos de una falta, de una carencia, en el sentido de que de por sí ya estamos habitados por un otro que desconocemos. Entonces desde ese lugar ya somos por lo menos dos o más, que ya estamos escindidos, le hace partidos, pero al mismo tiempo eso no nos inhabilita o nos pone en un lugar de tener que llenarnos, tener que llenar ese espacio como si fuera un espacio vacío con un otro que lo venga a tomar, a ocupar. Ese espacio lo voy a tener que llenar yo. Esta es la cuestión, este es el trabajo. Es como diría Jung, el matrimonio interno, la pareja interna, arrancar desde ahí. Arrancar con una suficiente cantidad y cualidad de amor propio. Y por supuesto, asumir también nuestras sombras, nuestras falencias, nuestras deficiencias, como para poder, de hecho, poder también asumir las del otro. ¿Está? Entonces, no se trata de asumirnos en una completitud que no tenemos y que nadie tiene, amigarnos con nuestra falta, con la del otro, y entender que la búsqueda de esa completitud, lo vuelvo a decir, es únicamente personal y es un viaje incluso espiritual, y un viaje espiritual que es solo de ida, al que no vamos a llegar nunca. No hay un destino, no hay un puerto, por lo menos en este plano material. Y abrazar ese vacío no significa solamente irnos a vivir solos, es parte de ese proceso y a veces es muy necesario para aprender a convivir con nuestras sombras, pero también hay quienes viven solos y ese tiempo valioso lo desperdician en lo que decía hace un ratito, matar el tiempo, con todo tipo de actividades que todas están puestas hacia afuera. Es decir, me lleno de ocupaciones o me lleno de distracciones, cualquiera de las dos. No sabemos
estar con nosotros para adentro. Es decir, de hecho hay un terapeuta que hacía una suerte de terapia de shock, que era directamente que las personas estuvieran encerradas en un cuarto sin ningún tipo de dispositivo, le hace teléfono, televisión o lo que fuera, que pudiera distraerlos de afrontar sus propios demonios, dicho de esta manera. Es que a través del otro nos enseña a trabajar nuestra sombra. Sí, lo que pasa es que para llegar a eso, primero tuve que haberme comunicado con la sombra. Si no, lo voy a padecer. Este es el tema. Entonces, la idea no es, o estoy todo el tiempo ocupado para no tener ni siquiera un minuto de, no solo de distraerme, sino mucho menos de meterme hacia adentro, sino tampoco quien se la pasa entreteniéndose. Le hace una vida de placeres en lugar de ocupaciones que tampoco le permite hacer ese viaje interior. La búsqueda del placer está muy bien siempre y cuando toda la energía no se dirija a eso. Como siempre vengo recalcando, la desmesura de cualquier cosa es nociva y la desmesura del placer termina muchas veces generando más vacío. Como dice Charlie, tanto placer que es dolor. Y el tema con la falta, volviendo a esto, es que nos desvivimos por taparla. Y especialmente, muy especialmente en el terreno del amor, donde la pareja de turno nos va a dar esa ilusión de, por un ratito, detener el tiempo, de que alguien nos ama, de que alguien nos ve distinto, de que alguien nos da un lugar distinto, de que podemos hacerle una mueca al dolor y a la muerte. Pero una vez que eso se acaba, nos damos cuenta de que es otra ilusión más. Otros se van a resguardar en las posesiones, en los títulos, en los logros, van a chapear, entre comillas, valga el término coloquial, con eso. Son estas personas que acá llegó el doctor, el ingeniero, el licenciado, etc. Le preceden el título al nombre, o son directamente el título. Y cuando alguna de estas cuestiones, ya sea estatus, la empresa, el proyecto de los cuales eran directores, el trabajo, las cosas, la casa, el auto, etc., por algún motivo lo pierden todo sentido de existencia, pierden su identidad. Entonces, podemos vivir solos, pero eso no significa que sepamos cómo hacerlo. Primero es amigarse con nuestra propia convivencia, lo que decía antes. Elegirnos. Esto es lo clave. No es lo mismo padecer la soledad que elegirla, que es elegirnos a nosotros para estar, para ir al cine, para tomar un café, para ir de vacaciones, que parecieran ser tabúes para una persona sola. Porque si no, el mensaje que nos estamos dando es que no nos soportamos, que nos resultamos aburridos, que nos resultamos malos o que nos resultamos insuficientes. Y a partir de ahí, de esos mensajitos que nos vamos diciendo, es que salimos consciente o inconscientemente a quien nos tape
esa falta a base de decirnos o hacernos sentir por un ratito lo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Se entiende el punto? Esto es lo fundamental. O sea, primero tengo que casarme conmigo para después procurar, si ese fuera el proyecto, ¿no? Casarme con un otro. Si no me elijo, lo que voy a elegir, entre comillas, porque esto es inconsciente, o lo que van a elegir de mí, va a ser todo eso, todas esas sombras que soy. ¿Por qué decía esto de que es un viaje espiritual de ida? Porque esa soledad, cuando es trabajada, es decir, poder ser capaz de confrontar ese vacío interno y no silenciarlo con distracciones ya sea externas o también internas, porque acá tenemos el ruido interno, los pensamientos. Eso sería lo más cerca que podemos estar de alcanzar lo que llamamos la paz interior y un sentido de conexión con algo más. Llámenlo como quieran, llámenlo Dios, llámenlo naturaleza, llámenlo universo, llámenlo energía, pongan el nombre que quieran. Pero en definitiva esa energía, porque todo es energía que vincula toda la creación. Esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo, no se puede explicar y en ese hacer hay que dejar o atravesar la rumiación mental. Y también las máscaras del ego que van a tratar de sostenernos, por supuesto, en un estado de confusión y de caos, de juicio y de comparación. Lo difícil es abstraerse de todo eso. Entendiendo, por supuesto, que no somos nuestros juicios, no somos nuestros pensamientos. Bueno, como se darán cuenta, es un trabajo bastante arduo, bastante valiente, y esto es lo que explica que es más fácil buscar cualquier paliativo afuera, un parche. ¿Por qué? Porque somos seres, tenemos que reconocerlo, somos animalitos no solo de costumbres y hábitos, sino de atajos, de facilismos, de evasiones. De hecho, la frase que el hombre, refiriéndose a la especie, ¿no? Es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo le agregaría 200, no 2. Y esto es el reflejo de lo que vemos en estos tiempos ansiógenos, hiperansiógenos. Carla, yo lo trabajo con mis gatos. ¿Qué cosa? Esto de no tropezar 2 veces con lo mismo. El gato es un animal maravilloso, les cuento. Tenemos que aprender mucho de los gatos. Son súper sanadores. Y emocionalmente muy sabios. Ahí tenemos el tema del no apego. Entonces, eso por un lado. Y cuando hablaba de máscaras del ego, ¿a qué voy con esto? Me refiero a desprendernos del mandato por el cual, sí señor, me dice Carlita, bueno, tenemos que ser alguien. Esto es otro tema aparte. Porque algunos me dicen, ¿qué está diciendo? Este tipo está loco. Sí, correrse de buscar ser alguien. Porque esto es la trampa de ir atrás del deseo. El deseo, ustedes saben que es esa zanahoria que se va corriendo cada vez que uno siente que la está por alcanzar, o que cuando la alcanza apareció otra más grande y más lejos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que llegamos, resulta que no alcanza. Queremos más. A propósito de esto, les sugiero que vean la charla Ser Nadie, que está en
dentro de los videos de YouTube, porque hablo justamente desde la visión espiritual de qué se trata esto. Para hacerla resumida, al contrario de lo que nos proponen estos tiempos, sobre todo el modelo del éxito, tenemos que lograr ser nadie. Y ojo, no estoy hablando de mediocridad, no estoy hablando de chatura, sino de corrernos de la carrera del éxito, la fama y la fortuna. De trabajarnos interiormente, porque a partir de ahí, como veíamos antes con este tema de la soledad, con el vacío, todo lo demás viene solo. A ver, viene solo, no se entienda por pensamiento mágico, sino a consecuencia de mi trabajo interno. Es que a partir de ahí, mi trabajo interno incluye el hacer, no es meramente, bueno, cambio mis pensamientos, mis patrones mentales, gestiono mis emociones. Esto incluye, por supuesto, la conducta. Son los tres ejes: pensamiento, emoción y acción. Entonces, cuando digo interiormente, me refiero a todo eso en conjunto. Ser y hacer. A partir de ahí, lo demás viene, y no viene solo, viene a consecuencia del trabajo. La atracción, la mal entendida ley de atracción, es eso, no es solamente pienso y se me dará, o pido y se me dará, sino que pienso, pido y hago, acciono, me muevo. Y en esto son muy interesantes muchas fábulas que se hacen respecto a Dios en cuanto a pedidos supuestamente nunca respondidos, cuando después la moraleja es, pero Dios te mandó a tal persona o actuó a través de tal persona y vos no escuchaste, no viste, no registraste. Entonces no es que se va a manifestar Dios adelante nuestro y nos va a decir como si fuera el dragón de Dragon Ball que cumple, o un genio de la lámpara que va a decir, bueno, ¿qué deseo querés? Te lo concedo. Es a partir de las intuiciones que uno puede ir encontrando en esas personas que se nos aparecen, que parecen enviadas, pero no son enviadas. Esto no es casual, es causal. Y uno lo genera. Es estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno, es una consecuencia de ese trabajo. Ana María, perfecto. Pensamiento, emoción y acción. Claro, es justamente encontrar que esto se equilibre y funcione en conjunto. Porque por lo general, cada uno va por su cuenta. Pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. O a lo sumo van dos en conjunto, pero una queda siempre desfasada, yendo para otro lado. Entonces es esto, poder equilibrarlo y poder hacerlo en conjunto, pensamiento, emoción y acción. Así suena fácil, por supuesto es bastante difícil porque por lo general ni registramos. Entonces, ustedes piensen que con quien estemos es como somos. Esto me parece es una forma bastante fácil de interpretarlo. No puedo pretender un príncipe o una doncella o una reina si no me convierto en eso. Porque tarde o temprano la cuestión se quiebra, ya sea porque estoy mirando muy alto o mirando muy bajo. No hay un equilibrio, no hay pareja. La pareja debe ser pareja. Y cuando hablo de la paridad tiene que estar en eso, en el pensamiento, la emoción y la acción. Tenemos que estar en una paridad de entendimiento
en una paridad de sentimiento y en una paridad de lo que hacemos. Que en definitiva somos lo que hacemos, porque lo que hacemos refleja lo que pensamos y lo que sentimos. Esto va como en escala. Pensamiento y emoción van muy de la mano, hay todo un debate sobre eso, sobre qué es primero. Bueno, algunos les dirán que primero es el pensamiento, otros que primero es la emoción, otros que van como muy cabeza a cabeza, no importa. Y después viene la acción. Pitágoras decía, lo semejante con lo semejante, no sé por qué lo escribí, por esto que estoy diciendo. Seguramente te vino ahí la asociación. Pero sí, se trata de eso, y que podamos ir creciendo y construyendo también parejamente, para que la cosa pueda seguir funcionando bien. En la medida en que esto, por alguna vertiente, se desequilibra, deja de funcionar. Se establece ahí una relación de poderes, donde uno somete al otro. Y ahí ya no estamos hablando de pareja, por lo menos no de una pareja sana. Bueno, me fui una banda con la cuestión del título. Vamos a ver ahora cómo sigue. Hola Lau, ¿cómo va? Dice después, primer párrafo, yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Esto lo podemos tomar como él reteniendo y ella quedándose por costumbre o por comodidad. Esto pasa mucho. Después sigue yo el hondo silencio y ella la palabra. Acá una contradicción con el párrafo anterior. Como él aguantando, reteniéndola no solo a ella, sino también a sus emociones, a su sentir y tragándose todo eso. Y ella en cambio, pudiéndolo poner en palabras. ¿Por qué digo contradicción? Porque desde el lado de él, que es en la piel de quien se puso el autor, quien escribió la letra, fíjense cómo nos intenta vender el papel de un pobre sacrificado por amor, una versión romantizada donde es él el que hace todo, el que pone todo, pero fíjense cómo curiosamente las palabras se las guarda. Esto es muy del hombre machista, ¿no? Muy del hombre que debe deconstruirse, muy del viejo hombre, vamos a decir. Después va a seguir con esta misma dinámica de mostrarnos la diferencia entre lo que cada uno puso en la pareja. Va a decir, yo senda y camino, que esto lo podría interpretar como autoritarismo. Fíjense, es él quien marca por dónde se va. Y ella la distancia, que lo podría entender como límite a ese autoritarismo o hasta indiferencia, que es lo opuesto al amor. Sí, lo opuesto al amor no es el odio, que de hecho es la otra cara de la misma energía. Lo contrario es la desolación del vacío, cuando no hay nada, cuando no hay ninguna emoción, ni siquiera odio. Entonces puede ser que ella ya no lo ame. Cuando yo aclaro una cosa, ¿no? Que todo esto es una interpretación de quien les habla. Por supuesto que el autor quizá no tuvo ni la menor intención de que fuera por acá, o quizás sí, inconscientemente, pero hago esa aclaración porque esto es una simple interpretación que estamos elaborando juntos. No tiene por qué, capaz que se acerca, capaz que no tiene nada que ver con la intención consciente o inconsciente del autor. Pero me parece que está bueno para poder desarrollar todo esto. Después dice, yo puse los ojos y ella la mirada.
Otra distinción, porque los ojos observan, vigilan, controlan. En cambio, la mirada expresa, dice, habla. Hola Alejandra, bienvenida. Sigue. Quise entre mis manos retener el agua. Acá nos confiesa lo que yo decía hace un ratito, en los primeros párrafos, este intento de retención. Y cuando en el amor o en el terreno de los vínculos queremos retener algo, estamos perdidos, para decirlo académicamente. Nos volvemos mendigos del amor y si se quedan a nuestro lado va a ser por lástima y no por amor. El agua nos trae una metáfora interesante porque puede hacer referencia a lo femenino, a las emociones, concretamente al amor, o al inconsciente. Esto responde a una analogía que hay de las emociones como un río que al intentar controlarlo va a encontrar la forma de volver a su cauce. Por supuesto también a la influencia de la luna sobre las aguas. Nosotros de hecho sabemos que somos mayormente agua y que la luna es arquetípicamente femenina. El cosmos se lo suele comparar a un océano, a un mar, y Freud de hecho asemejaba el inconsciente a un iceberg del que solamente conocemos la puntita. Todo el resto está bajo el agua, está sumergido. Luego nos dice, y sobre la arena levanté mi casa. Entonces acá nos está confesando que las bases de su amor eran tan blandas como la arena. Se me viene a la cabeza también la cuestión de la arena movediza. Que esto es lo que pasa cuando nos enamoramos desde la carencia, lo que hablábamos al comienzo. Cómo este hombre idealizó ese amor, puso algo que no estaba, que no existía. Y la casa puede ser una analogía de su dignidad, de su amor propio, de su interioridad, de su yo. Dudas, cualquier cosa me van diciendo. Yo pienso que no habla de una mujer, sino de su parte femenina reprimida. Ah, mira qué interesante lo que trae Carlita. Sí, mira, no lo había pensado por ese lado, sí. Porque en esto del hombre, en ese estereotipo, está reprimiendo toda su parte emocional. Sí, puede ser que sea una figura. Mira, es una vuelta más elaborada. Interesante. Bueno, después dice, me quedé sin manos, me quedé sin casa. Y bueno, esto era una profecía autocumplida. Primero pierde las manos, que simbolizan o representan la expresión del amor, porque con las manos nosotros tocamos, agarramos, sentimos. Y a partir de ahí se queda después sin casa, es decir, sin amor propio, sin dignidad, sin interioridad, porque nunca se ocupó de nutrir esa casa, de llenar esa casa de muebles, de llenarla, en otras palabras, de amor propio. Si yo no tengo en mi casa nada para ofrecer a un otro, a un invitado, a una persona a quien estoy dejando entrar, ¿qué clase de anfitrión puedo ser? ¿Qué puedo ofrecer si en mi casa no hay nada más que tomar todo ese espacio interior? Esto me parece es una forma bastante piola de entender esto del amor propio. Mientras más cosas tenga en mi casa, más voy a poder ofrecer a ese otro. Y más le va a gustar a ese otro estar en ese interior, porque se va a tratar de una casa cálida, donde le guste estar, llena de cosas interesantes,
y no un espacio vacío donde nos vamos a aburrir, nos vamos a pegotear, nos vamos a terminar haciéndonos daño. Entonces yo decía, nunca la nutrió porque estaba toda ocupada por ese otro, sin sentido de un yo, porque solo había un tú. Volvemos a la desolación y al vacío. Hola Lu, ¿cómo va? Continúa, fui raíz oscura y ella tronco y rama. Bueno, vean como a él lo único que le queda es una raíz oscura. Es decir, una vez despojado de toda esa ilusión y viéndose ahora vacío, desnudo, es que puede ver su propia oscuridad. Lo único que queda es una raíz oscura. Ella, que quedó más entera, conservó su integridad y los frutos de quererse, que es la rama, que vendría a ser una metáfora de un producto derivado de nuestro amor propio. Esto lo podemos entender como un hijo, como una carrera, como un logro, una extensión de nosotros. Lo que yo les decía al comienzo con esto de las formas de tapar la falta. ¿Se va entendiendo? Para que la cuenta del amor sumara. Bueno, esto es muy interesante porque nos plantea el amor como una cuenta que tiene que sumar un 1 más 1. Y yo les cuento que el amor también es una resta en muchos aspectos. Depende desde dónde lo tomemos. Por supuesto que para quien no se quiere nada, todo va a ser suma. En la ilusión, ¿no? Me agarro de ese otro para creer que sumo algo. Para quien se quiere lo suficiente, va a ser suma, por supuesto, pero también va a ser resta. ¿Por qué resta? Y porque resta espacios, porque resta tiempos, porque resta, en definitiva, estamos hablando de cantidades. El amor, el de acá por lo menos, el terrenal, no es infinito, es un quantum, es una cantidad. Así como decíamos, hay un amor propio, que es lo que conocemos como autoestima, y también hay un amor que yo puedo proyectar hacia afuera. Esto tiene una cantidad, tiene una medida. Si esa medida de amor propio se me va por más allá de la cuenta, estamos hablando de egoísmo, de un amor narcisista. Y si es menos, estamos hablando de una persona que no se quiere. Lo que habitualmente decimos, no tenés amor propio, tenés que trabajar, tenés una baja autoestima. ¿Está? Entonces, la cuenta, por supuesto que tiene que dar más que menos. Sí, pero no es un 1 más 1, porque volvemos al principio, nadie es un 1 enterito. Entonces tendríamos que hablar desde un casi 1 que está en paz y bien con ese casi 1, con otro que está en los mismos términos. No es ni medio, en esto de la media naranja, ni un 1 enterito, que ya está, soy un superado que no necesita ni depende de nadie. Bueno, si esto fuera realmente así, es cuanto mejor estamos preparados justamente para tener un vínculo sano y nutritivo. Entonces, es más lindo tenerlo. ¿Por qué? Porque se aprende de una manera más linda, más rápida y mejor. Continúa. Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Fíjense cómo seguimos con esto de la cuenta. Pero aparte de eso, acá yo me pregunto si con esto ella era solamente un amante de la que él se enamoró. O
que del amor quedó solamente un cuerpo sin alma. Ella solamente cumplía, entre comillas, su deber marital, supongamos, a desdén, sin sentir y por supuesto sin disfrutar, lo cual sería bastante más triste. Luego, era todo viento, yo todo montaña. Bueno, acá analicemos los elementos. Tenemos por un lado el viento, que es libre, fluye, cambia. Puede ser una suave brisa o puede ser un huracán. O sea, ingobernable en cualquiera de sus maneras. La montaña, si bien es sólida, es estática, es inmóvil, es rígida, es impasible. Acá podemos tener una metáfora de costumbre, de aburrimiento, de pérdida de deseo. Líguenlo con lo anterior. Y para seguirla, yo pura resina y ella pura llama. Entonces, ella pasa de ser viento a llama ahora, a pura llama. Entonces tenemos o un viento, citando el párrafo anterior, que acelerado puede encender una llama. Por otro lado, él que se reafirma en este rol de materia prima, de sangrado del árbol, que esto sería la resina, un pegamento, vuelve la cuestión de la victimización. Y ella reafirmando lo ingobernable de la pasión, donde claramente nos hablan acá de algo perdido o algo cuanto menos incompatible, porque tenemos el viento y la montaña, la resina y la llama, y por supuesto vamos llegando al clímax. Una noche oscura se fue de mi casa. Acá es interesante la redundancia, remarcando la oscuridad de la oscuridad, que puede hacer referencia más a la oscuridad del alma, a esto de la noche del alma, que a la de la noche propiamente dicha, o la noche per se. Y de vuelta a la figura de la casa. Esto va siendo una cuestión ya recurrente, donde lo que tenemos que prestar atención acá es al mí. Habla de mi casa. Que no solo se está refiriendo a la interioridad que hablábamos antes, sino al espacio de ella en su interioridad. Se fue de mi casa, es decir, ella, que esto también, es ella el que lo deja. De vuelta a la victimización. Ella se va de su casa. Cegaron mis ojos para no mirarla. Volvemos, como en el párrafo anterior, no dice cegué, sino cegaron. Me pregunto, ¿quién? ¿Quién le cegó los ojos? Esta suerte de connotación de Medusa, no mirarla para no quedar prisionero del fantasma, del recuerdo, de su tormento. Pero de vuelta veamos cómo vuelve a poner la cuestión afuera. Él no es quien decide cerrar los ojos, se los cierran. Para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Bueno, acá por lo menos sí se hace cargo de haberla dejado de buscar, cerrando toda opción posible de comunicación, que esto hoy lo podemos asociar con la cuestión de haberla eliminado y bloqueado de las redes sociales, por ejemplo. Supuestamente haber tomado como el coraje de decir, bueno, ya está, estás bloqueada de mi vida.
Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Bueno, acá tenemos la clásica distinción blanco-negro, pero con matices, porque tenemos lo blanco en lo negro y lo negro en lo blanco. El negro, marcando por supuesto el luto sobre la pasión, sobre la cama, pero también tiene esta connotación de que el amor es eterno y más allá de lo carnal. Acá se nos pone de vuelta con esta visión romántica. Y lo blanco como amor puro, como matrimonio, por eso esto del traje blanco, pero también como recuerdo, para que no se olvide. Y a la luz difusa de la madrugada, esto sería en esa transición entre noche y día, de vuelta este juego con los intermedios. Y acá llegamos al clímax. Me quité la vida para no matarla. Bueno, esto suena a la confesión que faltaba que hubiera dejado una carta. El último acto estaba planeado, estaba premeditado, donde prefirió dejarle el castigo, el peor castigo de la culpa, quedar como víctima. Y lo maravilloso de esto, fíjense cómo decora en esta frase, me quité la vida para no matarla, como si fuera un sacrificio que hizo por ella por amor, como queriendo quedar de alguna manera bien en su acto cuando estamos hablando de la locura en su máxima expresión del amor romántico, vendiendo como virtud el vicio. Hola Yanti, ¿cómo va? Tanto tiempo. ¿Está? Y luego, como si no fuera suficiente, yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Bueno, no podía ser de otra manera. Aparte, yo decía, habíamos llegado al clímax, entonces ahora la apuesta fue total. Porque además del cuerpo y el alma, dio la vida por ella. Y donde yo digo que sí, la muestra más grande de amor es estar dispuesto a dar la vida por amor, pero a quien no lo exija como prueba de amor. Donde uno lo elija, y no porque sea que hay un otro que me lo está pidiendo, me lo está demandando desde su carencia o desde su parte más enferma. O sea, cuando no queda otro recurso, en este caso quedaban recursos y se trata por supuesto del peor acto de manipulación para dejar el peor de los regalos, que es la culpa. Entonces fíjense como en esta hilación de párrafos románticos, en el fondo lo que se encubre es un amor muy enfermo de un tipo sumido en la victimización más extrema y desde ahí manipulando a través de la culpa y llegando al acto final extremo de la locura, que es el suicidio. Porque no lo podía poner en palabras, porque no se animaba a poder expresar si es que tenía en claro lo que sentía. No se animó. A lo único que se animó fue a quitarse la vida. Y terminamos con ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Que es como ya el colorario de la víctima. Usando a Dios como cómplice de su lado, como esta verdad máxima, el gran juez,
queriendo convencernos a todos de que ella no puso lo mismo que él, de hecho no puso nada, cuando antes sí nos decía que había puesto por lo menos algunas cosas. Pero no, ahora no puso nada. Entonces vuelvo a decir, desconozco si el autor de esta letra se propuso todo lo que fuimos comentando consciente o inconscientemente, todos estos significantes, y que por supuesto esto es un mero ejercicio de interpretación, que nada, poco o mucho se puede parecer a la intención del autor. Lo que por supuesto muy probablemente nunca vamos a conocer. Ana María, no sé si tanto amor romántico, sino como una obligatoriedad, una responsabilidad, un atributo que él tenía y ella no. Bueno, pero fíjate en todo esto, todo este recorrido que él hace explicando lo que él tenía, está amparado en esa visión de amor romántico. ¿Por qué digo amor romántico? Es decir, en esto de que el amor lo puede todo, que el amor exige el sacrificio, el darlo todo, incluso la vida, de que yo fui el que te amó y vos no, ya sea que no haya sido en la misma manera, con la misma intensidad o directamente nada, a esto voy. Y desde ahí viene lo que vos decís de obligatoriedad o responsabilidad, es decir, primero que él no se hace cargo de esto que está sintiendo, esta desolación, este vacío que es interna, a eso iba desde el comienzo. Ella ni nadie le podían dar esa calma a ese vacío y a esa desolación. Porque esto no existe, esto es una ilusión que nos vende justamente el amor romántico. Por un ratito uno compra, se puede sentir un poco menos solo, pero cuando pasa, sobre todo el idilio, el enamoramiento, y vemos al otro como realmente es, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros y nos volvemos a escapar. O seguimos en una relación que termina así, como esta, bueno, no precisamente así, no en el suicidio, pero en un suicidio lento, si queremos, en esas parejas que persisten aguantándose y no eligiéndose. Ojo con eso. Resignándose a seguir porque bueno, porque por los hijos, porque el mandato del casamiento, porque qué sé yo, porque sí, por miedo, por comodidad. Y ella, un poco más entera que él, sin embargo, pudo poner la palabra, pudo poner la indiferencia, pudo decir. Y él esto no se lo bancó. Bueno, vuelvo a decir esto. Me parece interesante como ejercicio que nos ayuda a pensar, a discernir qué se nos juega cuando podemos prestar atención a las distintas formas del arte. Ya sea una canción, como en este caso, un poema, un libro, una serie, una película, etc. ¿Estamos? De eso se trata. Buscarle otra mirada u otras. Poder apreciar una pintura de otra forma. Y no solamente que cuando leamos es una lectura o una mirada muy superflua. Porque esto también hace a nuestra construcción interna. Estamos también hechos de cuentos, mitos, canciones,
de palabras. Este es el punto, estamos hechos de palabras. Y si no nos tomamos el trabajo de ver cuáles son las palabras y cuáles son las que nos pesan, bueno, vamos a ir, como decía yo, como corderos al matadero. ¿Estamos? Que por lo menos seamos conscientes de que vamos hacia eso y que lo elijamos. Ahí cada uno se hará cargo. Bueno, fenómeno. Gracias por estar ahí, gracias por participar, por sobre todo, gracias por comentar. Gracias por los aportes, Carla, Ana María, muy interesantes. Yanti, romantizamos los amores tóxicos, exacto. Hola Antonella, bueno, llegaste para la despedida, pero nada, esto igual queda grabado y lo subo a todos lados, así que lo podés volver a escuchar y a ver cuando quieras. Bueno, vuelvo a recordar, lo voy a ir diciendo igual todos los lunes. 1 de mayo voy a estar en la Feria del Libro, 18:30 horas. Stand 159, Pabellón Azul. Esto no implica compromiso de que vengan y compren, porque la excusa es firmar el libro, pero no importa si vienen y saludan, está todo bien, o sea, esa es la idea. Así que si vienen no les voy a decir, tomá, tenés que comprar el libro, no. Está bueno la excusa para poder conocernos, eso me parece interesante. Ana María, estoy leyendo El túnel de Sábato, parece que habla de un tema parecido. Sí, todo va por ahí, Ana María, son los grandes temas. Así como Borges iba con los laberintos y otras cuestiones, otras yerbas, siempre terminamos hablando de más o menos lo mismo, que son los temas que nos mueven y nos conmueven: amor, sexualidad, lo desconocido, la muerte, la fe, va siempre por ahí. No, gracias a vos, Yanti, gracias por los deseos. Espero cruzarme a alguien por allá. Así de paso nos vemos las caras. Y bueno, será hasta el lunes que viene con otra charlita como siempre. Muchísimas gracias. Chau, chau.